Suele pasar que cuando se acaba el poder te quedas solo. Es el caso de Piña, Piña podrida. La UNAM, bueno, una resolución judicial le dio la razón a Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en entrevistas a medios de comunicación ha señalado que todo fue un montaje con la finalidad de perjudicarla en sus aspiraciones para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aquella elección precisamente donde esos 7 ministros afines a Norma Piña le dieron, bueno, en aquel entonces eran 8, le dieron el voto a Norma Piña. Así la hicieron presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en uno de los episodios más oscuros del máximo tribunal del país. Yasmín Esquivel Moza ha limpiado su nombre y ha quedado en ridículo la ministra Piña, pero no solo la ministra Piña. Están involucrados Lainez Potisek, está Mario Pardo Rebolledo y un personaje que usted conoce muy bien, se llama Lorenzo Córdoba Vianello. Operando desde la UNAM con el anterior rector, pudieron mantener ese infundio, esa mentira, que todavía hoy sostienen comentócratas. Me refiero a Ciro, me refiero a Loret. Lo cierto es que esta derrota debe dolerle mucho a Piña porque el poder que tenía, hay que decirlo, ya no lo tiene hoy. Es parte de lo que sucedió con este asunto de la tesis plagiada, que nunca hubo tal tesis plagiada. El fallo judicial impide a la UNAM revelar informe de la tesis de Esquivel, de Yasmín Esquivel Moza. Luego de que el quinto Tribunal Colegiado Federal en materia administrativa dejó sin efecto cualquier acto o procedimiento que vulnere los derechos de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Moza, sobre la autoría de su tesis profesional, la UNAM informó que acatará el fallo judicial, aunque este constituye una interferencia flagrante e inadmisible a la autonomía y legislación universitaria. Por su parte, la ministra consideró que con esta sentencia queda zanjado lo que fuera un infundio sobre el capítulo de los pasados 2 años en que se le acusó de plagio en su tesis para conseguir la licenciatura en Derecho por la máxima casa de estudios. Tras recibir la notificación del tribunal, el pasado viernes 13 de diciembre, la Universidad Nacional subrayó que establecer prohibiciones al actuar de los órganos universitarios como el Comité Universitario de Ética desde espacios ajenos a la academia representa un atentado a la libertad de expresión y el derecho a saber de la comunicación universitaria de la sociedad en general. Ayer la UNAM se pronunció contra dicha resolución y aseveró que agotados todos los medios legales a su alcance en contra de los recursos promovidos por la exalumna Esquivel para que el Comité de Ética Universitario cumpliera con su derecho, es que lo hicieron largo para que dieran a conocer, o sea, tan sencillo que era dar a conocer todo en su momento y evitar este tipo de desfiguros que tenían un trasfondo meramente político. Hay que decirlo que todo esto ocurrió en el contexto de la elección que se realizó con la finalidad de impedir el paso de la ministra Yasmín Esquivel Moza a lo que era a lo que fue la elección de la presidencia de la Suprema Corte. Recordemos que Yasmín Esquivel Moza, a quien usted puede ver en pantalla, todo lo que ella pretendiera participar, ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La frenaron con este tipo de ataques, todo lo habría empezado Loret, y ahora Loret obviamente está enchiladísimo porque no puede ayudarle a Norma Piña como ella quisiera. Igual sucede con la UNAM, que no deja de ser facha, los directivos sobre todo, muy fachos, muy fachos, con la intención de perjudicar sin argumentos a la ministra Yasmín Esquivel Moza. Desde luego que Loret no perdió tiempo y empezó a hablar del plagio. Este fue el que empezó todo el rollo, pues obviamente solicitado por la misma ministra Norma Piña en aquel entonces. Y ahora sale con esto. La opacidad y el influyentismo que se supone no forman parte de la 4T. La ministra Yasmín Esquivel ganó en los tribunales lo que no pudo ganar en la academia. La UNAM no puede revelar si la tesis de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, es un plagio. Y ella
ella quiere ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia. O sea, imagínense que termine siendo gracias a la reforma judicial. Tendríamos una presidenta de la Suprema Corte que impidió que los ciudadanos supiéramos el dictamen de la UNAM sobre si plagió su tesis. Es un descaro. Hace 2 años aquí en Latinos lo veíamos, el escritor Guillermo Sheridan exhibió que la ministra Yasmín Esquivel plagió su tesis de licenciatura. Copió párrafos completos de un trabajo que presentó otro alumno de la UNAM un año antes que ella y gracias a eso se tituló como licenciada en Derecho. Las pruebas eran claras, contundentes. Hasta el Comité de Integridad de la FES Aragón, alma mater de la ministra, dijo que su trabajo era una copia sustancial de la original presentada en 1986 por un exalumno de la Facultad de Derecho. Las pruebas eran incontrovertibles, claras, pero ella decía que no. Y antes de que la UNAM pudiera resolver sobre si había o no había plagio, la ministra Yasmín Esquivel emprendió una batalla legal para silenciar a la UNAM todo este tiempo. La UNAM podía investigar, pero no podía informar de los avances de su investigación. La ministra logró que una jueza resolviera a su favor y la declarara autora original de la tesis. ¿Con qué pruebas? Que 2 personas vieron cómo la escribía y que el papel en el que fue impreso su trabajo era más viejo. La UNAM apeló, pero al final, y esto es también fruto de lo que será la reforma judicial, al final se impuso el miedo de los jueces y magistrados, que no quisieron dar una sentencia contra una de sus jefas, una de las ministras de la Suprema Corte favoritas del obradorato, menos ahora que viene la reforma judicial y todo mundo sabe que si quiere tener carrera en el Poder Judicial, tiene que quedar bien con los de Morena. Hoy Yasmín Esquivel informó que el 5º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concluyó que ella cumplió con todos los requisitos para titularse y ordenó a la UNAM dar carpetazo al tema. Bueno, este es el blog montajes que desde un principio arrancó con todo esto. Fue mucho tiempo. La UNAM pudo haber hecho la investigación y darla a conocer. No la dieron a conocer en su momento porque sabían que no tenían elementos suficientes. Sabían que era un invento de Norma Piña, de Lorenzo Córdoba Vianello, operando desde la UNAM, de los mismos directivos de la UNAM y del propio Loret. Lo sabían perfectamente, por eso nunca lo dieron a conocer. ¿Qué de extraordinario tiene que una tesis tenga este tipo de irregularidades cuando lo que existe previo a eso para titularse en Derecho y en cualquier otra, bueno, muchas de las profesiones es el examen por oposición, donde tienes sinodales que te están preguntando y que no es por palancas? Bueno, pues Loret quedó embarrado con ese tema. Ya salió también Ciro a dar eso contra la verdad. Bueno, andan locos. Derrota para la UNAM. Correcto. Yo diría derrota para la verdad, ¿no? Que quedó más que claro que la estudiante Yasmín Esquivel plagió, compró, copió lo que haya sido su tesis universitaria. ¿Es algo grave? No, no lo es. Que seguramente muchas personas así lo hicieron, que se estilaba en la época, que seguramente lo hizo porque estaba ya con obligaciones profesionales, pues qué sé yo. No es tanto el hecho en sí, el hecho es que pues, la cacharon, y la cacharon siendo ministra de la Corte. Y en vez de reconocerlo, en vez de disculparse y dar un paso al lado, dijo, pues si estamos viviendo los tiempos de la 4T, donde todo se vale, menos doblarse ante las evidencias, menos reconocer las flaquezas, menos ceder ante los avances de la derecha, bla, 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 bla. Bueno, la UNAM hizo su trabajo por alguna razón que algún día contarán, no lo pudo, no lo quiso difundir. Y lo ocurrido ayer, pues es como el destino inevitable, ¿no? El destino manifiesto. Bueno, y si tuvieron tanto tiempo, ¿por qué no lo hicieron? Pues la pregunta es obligada. Si sabían que esto no tenía sustento, ¿por qué no lo dieron a conocer? Tuvieron tiempo, pero de sobra. Estamos hablando de 2 años, poquito más, cuando empezó a manejarse pues el relevo de Arturo Saldívar Lelo de la Rea en la presidencia de la Suprema Corte. Esta derrota manda un mensaje inevitable, cada vez más sola y en despoblado. Piñota no puede en este caso hacer gran cosa. Ya las últimas patadas que tiró fueron durante su segundo informe de actividades, ahí donde dijo, no, pues es que pudo más la emoción, que pudieron más los sentimientos del pueblo, el pueblo agraviado, justa y naturalmente por tantas tranzas y mudanzas.
Ahora, si le habían detectado eso a Yasmín Esquivel Moza, ¿por qué no lo sacó la UNAM y por qué no lo dio a conocer? Tuvo tiempo de sobra, 2 años. Ah, no, es que la intención no era dar a conocer porque no había ninguna irregularidad y no tenían elementos para hacerlo. Si hubiesen tenido elementos de prueba para hacer lo que ellos dicen, no, la hubieran hecho pedacitos. El problema de fondo es que nunca tuvieron elementos de prueba para poder hablar tantas sandeces. Fue un tema de narrativa mediática. ¿En qué se sustenta esto? En mentiras. Como la derecha acostumbra, en mentiras, que les permitan tener pues algo que decir en este caso de la Cuarta Transformación. Les molesta tanto que fueron mandados al basurero de la historia y que el pueblo le haya dado a Morena y sus aliados las 2/3 partes en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. De tal forma que Piña chilla, llora su impotencia de no poder hacer nada. Fue una derrota dolorosa para quien se sentía dueña del Poder Judicial y obviamente empleada de poderes fácticos muy billetudos, muy pesados. Una de sus últimas expresiones de inconformidad y de pataleos fue esto, una pequeña parte de lo que dijo. Y a los sentimientos han tenido más influencia en la formación de la opinión pública y de los actores políticos que los hechos objetivos y verificados. Una revisión a los acontecimientos del dominio público deja ver con claridad cómo la campaña para la anulación de la autonomía del Poder Judicial Federal para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas se intensificó, inclusive de manera violenta, cuando la Suprema Corte de Justicia y sus integrantes actuamos como nos corresponde, como un tribunal constitucional. Pero lo cierto es que la campaña de deslegitimación de personas juzgadoras federales comenzó hace más de 6 años. No debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que desde entonces ya eran constantes. Recordemos que apenas hace menos de 3 años se promulgó una importante reforma judicial. Bueno, ya son los rollos de Piña, es hasta ocioso escucharla. Yasmín Esquivel Moza queda entonces, pues queda libre de todo señalamiento. Desde luego estará el propio Loret, estará también la misma Norma Piña, estará Ciro, estarán todos sus amigos tratando de desviar la atención de un hecho en el que quedan exhibidas los montajes de Loret, la connivencia o complicidad del propio Ciro, que está viviendo su vida faraónica en Madrid, que desde allá hace su programa, y Yasmín Esquivel Moza queda limpia de todo lo que le sacaron sin ser cierto. La intención primaria fue sacarla de la jugada de lo que fue la elección de presidencia de la Suprema Corte. Así llegó Piña, una de las peores presidentas de la Suprema Corte de la historia contemporánea. Lo demás es parte de lo que hicieron para poder desacreditar a una abogada, a una jurista que tenía todo el derecho de participar, pero los ministros habían determinado seguir el juego a Piña. Hoy Piña está sola y en despoblado. Hoy Piña no tiene el poder que tuvo durante tanto tiempo, 2 años para ser precisos, y hoy la derecha llora lo que dicen, no hay independencia. Entonces nada más la independencia del Poder Judicial era cuando estaban ustedes. Les recuerdo a Chayo Robles, a Juan Collado Moselo, a Lozoya, al mismo Cabeza de Vaca, o bien a Murillo Caram. Traen mucha colota que les pisen, ¿verdad?